Hola, buenas noches. Lo prometido es deuda. La semana pasada quedamos en un par de cosas y pese a que se está un poquito complicado hacerlo todo hoy, empecemos con lo que estaba contemplado. Eh, Quedamos que esto es para preparar el terreno para el análisis que tenemos que hacer con las muchas teorías que existen sobre dónde, cómo y en qué forma está la iglesia hoy en día y hacia dónde se dirige, obviamente. Eh, En ese sentido, pues aquí vamos a tener que hablar un poco de teología ficción o de teología especulativa, pero vamos a ocupar algunas bases de filosofía, que es lo que habíamos quedado la semana pasada, y en eso es lo que nos vamos a entretener un poquito hoy. Pero antes quisiera repasar algunas noticias interesantes de la semana. No vayan por las palomitas, hoy sí voy a ser muy rápido. Lo primero es esta noticia de que hizo la semana pasada, estuvo interesante, no sé si muchos la vieron. Una persona fue enterrada vivo como ofrenda a la Pachamama en Bolivia. Monseñor Schettino hace referencia en el sermón de hoy, que ahorita les dejo la liga en comentarios. Está interesante la explicación que hace Monseñor Schettino de este hecho. Entonces, el asunto es que también en días pasados hubo por parte de Londres, hubo por parte de la Unión, los países que están afiliados a la Commonwealth, unos juegos deportivos en los cuales hicieron una invocación pública a Belcebú. Ya saben cómo son las inauguraciones hoy en día de los grandes eventos deportivos, que tienen que meter alguna cosa jalada de los cabellos. Bueno, esta vez metieron a Belcebú en persona. Y a lo que voy es, ya estamos, el mundo ya no es solo apóstata, sino que de apóstata su rechazo de Dios fue tal que ya está regresando los antiguos dioses, como atestigua este asunto de que todavía se le ofrezcan en pleno siglo XXI sacrificios humanos a la Pachamama. Luego, otro par de noticias interesantes acerca de lo que antes era la Guerra Fría que tuvimos en los 40, 50, 60, y que hoy en día esta Guerra Fría se está volviendo a enfriar y a calentar a la vez. Enfriar porque está gestándose una Guerra Fría que en los 90, en los inicios del 2000 se suavizó bastante, estuvieron colaborando bastante Rusia y Estados Unidos. Ahorita no, están separándose y se vuelve a hacer una Guerra Fría interesante. Hay la narración de que a una hija de un aliado de Putin, que aparentemente él era el blanco del ataque, la mataron en esta semana en las afueras de Moscú. Eso quiere decir que ya van calentándose las cosas dentro de Moscú, de Rusia pues. Y también hubo un ataque con drones a una de las sedes del comando de la flota del Mar Negro, si mal no recuerdo. Entonces, lo que era la Guerra Fría se está empezando a calentar bastante. Esto de que estemos viendo otra vez muertos, ahí tenemos a lo de la ex esposa de Trump. El asunto se está poniendo feo y yo creo que no tardamos en ver cosas más complicadas en el corto plazo. Y esto que sigue, que a lo mejor muchos no vieron, es de las cosas que se están poniendo pesadas. Nos dice Rafa Pal que Rusia está proponiendo un nuevo estándar internacional para el comercio de metales preciosos. El punto es que el comercio del oro está dominado por Londres y por Nueva York. Tanto el oro físico como el oro en futuros, como los precios de los metales a partir de su producción, es decir, el commodity. Bueno, Moscú está inaugurando un mercado del oro con sede en Moscú, el cual está jalando a los que son los países productores del oro, algunos africanos, algunos de BRICS, Armenia, Bielorrusia, Kazajstán. Entonces, el asunto es que el precio del oro lo van a empezar a controlar en Moscú. Y estos países que se están afiliando a este mercado son los que producen entre el 40 y el 60 del mercado mundial del oro. Entonces, finalmente el control del oro va a salir de las manos de Londres
porque ellos están controlando el oro de papel, por llamarlo de algún modo, mientras que estos gentes van a controlar el precio del oro físico, el oro que existe realmente. Y esto no les debe gustar, pero nadita, a las gentes de Londres y de Nueva York. Entonces, ya sabemos lo que pasó con los países que intentaron esto, como Muammar Gaddafi, que intentaron desdolarizarse y menos aún asociarse al oro, pues murieron. Entonces, a la luz de esto, vemos que BRICS está creciendo, vemos los ataques a Putin. Entonces, este asunto del oro tiene más peso en cierto sentido que el de Ucrania. Y estamos viendo que en estos días también en Venezuela hubo ejercicios militares que estaban conjuntándose con China y con Rusia. Y también estamos viendo en Nicaragua que le están declarando el gobierno de Nicaragua la guerra a la religión católica de ahí. Entonces, esto se está poniendo también interesante en otro sentido. Los aliados de Francisco, que se supone que son sus aliados, como los comunistas, en este caso Nicaragua y Cuba, le están declarando la guerra a Francisco en ese sentido. Pero esto también está sucediendo por el otro lado. China, sabemos que es de los que financian al Vaticano, está también eliminando a los católicos de China. Y esto con la complacencia de Bergoglio, el cual recibe pues el aval de China y algunos creemos que financiación por parte de ellos. Entonces el asunto se está calentando, las facciones están moviéndose. El año que entra definitivamente va a ser divertido. Bueno, dejemos las novedades de momento. Les recomiendo que vean que escuchen ese sermón de Monseñor Esquetino, que marca de algún modo su regreso. Estuvo algunos meses fuera de circulación en lo que a nosotros se refiere. Y retomemos el asunto. Este señor, les comentaba la semana pasada que se dedicó a estudiar el grano del café, a encontrar sus propiedades químicas y bioquímicas. Bueno, este señor determinó que un componente importante del café fue una sustancia que él aisló, es decir, la obtuvo en estado puro por medios químicos, que él le denominó cafeína. ¿Por qué? Porque era el principal de los solubles, de los aceites aromáticos que tiene el grano de café. Entonces, este señor encontró las propiedades de la cafeína ya aislada, estimulante, retardador del sueño, etcétera, 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 y supo cómo obtenerlo en estado puro a partir de los granos de café. Y le es importante al café que a la sustancia que se deriva del grano de café le llamó cafeína. Bueno, luego viene este señor que hizo un descubrimiento interesante. Se le mojaron unos sacos de café y resultó que de esos granos, con agua de mar, es decir, se cayeron por ahí en una descarga, y resultó que de algún modo esos no los tiraron, lo que sea. Muchos de los principales descubrimientos importantes del mundo han sido por accidentes, como por ejemplo el del acero inoxidable, el de la penicilina, el de las sustancias fisionables del uranio, etcétera. Muchos han sido por accidente. Entonces, este asunto del café descafeinado resultó también ser por accidente, pero este señor entendió el mensaje y dijo: ok, el agua de mar quita la cafeína sin cambiar mucho las propiedades, el resto de los aromáticos del café, y empezó a producir, refinaron otros métodos, empezó a producir café descafeinado. Ahora bien, la pregunta era: ¿esto que es el café descafeinado es café o no es café? Afortunadamente la mayoría, más bien todos los que respondieron a esto dijeron: sí, ciertamente eso no es café. Nuestro buen amigo conciliar no se atrevió a contestar eso. ¿Por qué? Porque se echa la soga al cuello. Ahora bien, vamos a analizar un poquito por qué esto no es café.
desde el punto de vista de la filosofía. Todo lo que existe, y esto es para los nuevos, los que ya están aquí desde hace rato, esto probablemente ya lo sepan. Todo lo que existe tiene, digámoslo desde el punto de vista de la filosofía, por lo menos dos componentes: lo substancial o lo esencial y lo accidental. Esencial es todo aquello que le da al ser el ser, o yo lo planteo en la parte negativa de eso mismo, o aquello sin lo cual el ser no es. Dicho en términos más filosóficos, es lo que es en sí mismo y no en otro, y se opone al accidente. Ahora, ¿qué es el accidente? Aquello que le es accesorio al ser, pero que con variaciones en sus cualidades o su inexistencia no lo alteran. O dicho de otro modo, lo que no es en sí mismo, sino en otro. Por ejemplo, una silla, lo esencial de la silla es que tenga en dónde sentarme y en dónde recargarme, y que sea un mueble diseñado para exprofeso en ese sentido. Si la silla es de piedra o si es de madera, eso es accesorio. Si la silla es de ruedas o de patas, eso le es accesorio. ¿Por qué? Porque no cambia que una silla tenga ruedas o no tenga ruedas para que la silla sea silla. Pero en cambio, si a una silla yo le quito el respaldo, esa silla ya no es silla, es un banco. Ya le alteré el ser, y al alterarle el ser ya no es. Entonces, desde el punto de vista de la filosofía, el ser es algo cualitativo, es decir, o es o no es, como decía nuestro amigo Hamlet, to be or not to be, o es o no es. Y esto viene en relación a un disparate que mi amigo escribió en sus Asuntos Conciliares. Dijo mi amigo, palabras textuales: solo 1/3 de los católicos americanos, esto es una gráfica de una estadística americana, cree en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Esto dijo mi amigo. Yo le pregunté a mi camarada: oye, espérame, si estos católicos que tú mencionas, 1/3 de ellos, no creen en la presencia real, ¿por qué les llamas católicos? Y él dijo: estás muy tontejo para entenderlo. Bueno, el asunto es que si no creen en uno de los dogmas básicos de la religión, pues no son católicos. Mi buen amigo salió con que, bueno, es que nunca se los enseñaron desde chicos y bla, bla, bla. Yo le dije: oye, espérame, si ellos nunca lo supieron, entonces ellos son herejes materiales, siguen sin ser católicos. No, son católicos mal educados. Ah, vaya. Entonces, mi amigo les concede el ser de católicos, es decir, de pertenencia a la iglesia, a este tercio de gentes. Nosotros, más realistamente, decimos: la iglesia americana es por lo menos 1/3 más chica de lo que ellos suponen. ¿Por qué? Porque 1/3 de ellos no son católicos al no creer en uno de los dogmas principales. Y antes de meterme en estos asuntos, aquí le paro por hoy, porque ya no doy una.